lo hemos utilizado muchas veces en el canal, seguramente ya hasta lo han escuchado mencionar un par de veces. Este es nuestro famoso relevador. Ahora, en este video les enseñaré qué es, cuáles son sus puertos, cómo utilizarlo y sobre todo la fase de potencia. Esta es muy importante sobre todo si lo queremos utilizar para un microcontrolador. Ahora vamos al video. Para empezar con estos componentes, los relevadores en su interior cuentan con una bobina que, en cuanto es energizada con una corriente, esta produce un campo magnético el cual provoca que el contacto del relé, que se encuentra normalmente abierto, se cierre y de esta manera permita el paso de la corriente por un circuito para ejercer cierta acción. Ya se hace, como en este caso, encender un foco de corriente alterna. En algunos otros videos hemos visto cómo activamos un ventilador. Podríamos activar inclusive algún motor, una luz, un LED, un buzzer, una alarma, lo que nosotros queramos. Estos son muy útiles para activar un circuito que tiene un consumo considerable de electricidad mediante un circuito de pequeña potencia, como lo puede ser un control a 5, 12 o inclusive hasta 24 volts. Estos de hecho son normalmente utilizados en la industria bajo unas tarjetas que se denominan PLCs. Estos son controladores lógicos programables, pero ese no es el tema del video, ya más adelante lo podremos ver más especializado. Sin embargo, por dentro estos cuentan con un microcontrolador que simplemente bajo una lista de instrucciones van a activar o desactivar los relevadores, que a su vez van a accionar algún otro actuador bajo determinadas condiciones. Puede ser que a determinados conteos de algunas piezas se activen para accionar algún pistón o inclusive algún motor y este haga diferentes procesos. Normalmente podemos encontrar este tipo de relevadores en un encapsulado azul o negro, pero siempre van a tener 5 contactos como mínimo o inclusive 4. Los 2 contactos que se deben tener en cuenta es la bobina. Esta va a ser la que, independientemente de la polaridad que se tenga, en cuanto se le accione el voltaje que dice el encapsulado, en este caso de 5 voltios, se va a accionar provocando el flujo magnético para que el contacto normalmente abierto se cierre y en el caso del normalmente cerrado se abra. Digo que estos pueden tener mínimo 4 o inclusive 5 contactos, siendo así 2 de la bobina, el común, el normalmente abierto, estos serían los mínimos, y el normalmente cerrado. Sin importar el encapsulado que estos tengan, como los que les muestro aquí en la pantalla, estos tienen la misma función. Se acciona la bobina cambiando de normalmente abierto a cerrado. Sin embargo, hay otros modelos que pueden tener inclusive más pines y estos pueden ser de 2 posiciones y 2 tiros, como el modelo que les muestro aquí en pantalla. Estos modelos cuentan con 8 pines, siendo 2 de la bobina, teniendo 2 comunes, 2 normalmente abiertos y 2 normalmente cerrados. Bien, y ahora, ¿para qué nos sirve una fase de potencia? Esta tiene la principal función de proteger un microcontrolador para evitar las cargas inductivas con las que puede contar un relevador. Sabemos que al introducir una corriente eléctrica en una bobina, este genera un campo magnético. Sin embargo, en cuanto se deja de energizar, ese mismo campo magnético influye, pero ahora de manera contraria, así provocando que ahora fluyan corrientes eléctricas. Estas mismas corrientes son cargas parásitas que pueden perjudicar el funcionamiento del microcontrolador, provocando que éste se queme o se dañe permanentemente. Es por eso que si vemos la fase de potencia desde el relevador hacia un pin del microcontrolador, vemos que en primera instancia contamos con un diodo de protección. Este, como solamente conduce en una dirección, hace que las mismas cargas se regresen hacia la bobina y estas no avancen mucho más allá de ese punto. Anterior al diodo tenemos un transistor. Este nos va a hacer funcionar como si fuera un interruptor. En cuanto nosotros accionamos la base de ese transistor, comienza a conducir la tierra del relevador. Esto simplemente para que se complete el circuito, se energice la bobina provocando el campo magnético. Contamos con este transistor simplemente como un interruptor por si nuestro microcontrolador trabaja a un voltaje menor o inclusive mayor al que se está usando el relé. Por ejemplo, si nosotros tenemos un microcontrolador
que sus saltos son de 3,3 voltios, de ninguna manera va a poder encender un relevador de 5 volts. En ese caso, por eso contamos con un transistor. Este puede servir como amplificador e interruptor, y mientras el relé tenga su propia fuente, entonces se puede activar el transistor y ya no va a haber ningún problema, ya sea de corrientes o de voltaje. Y debido a que el transistor solamente requiere de una pequeña corriente y un pequeño voltaje en su base para que éste comience a conducir, entonces funciona perfecto para utilizarlo con cualquier microcontrolador que tengamos, independientemente si es un Arduino, un Atini85 o cualquier modelo de Atini, ya sea un modelo PIC o inclusive una SP, o como lo presentamos en ejemplo con este botón. En este caso, efectivamente estamos trabajando todo con el mismo voltaje a 5 volts. Sin embargo, si aquí tuviéramos dos fuentes, una para el relevador y otra para el botón, el circuito seguiría funcionando de la misma manera, porque el voltaje al que se está utilizando el transistor es el mismo que está utilizando nuestro relevador. Y aquí ya hemos mostrado muchas veces cómo activamos distintas cosas con nuestro relevador, pero les enseñaré muchos ejemplos. Comenzando con este foco, que es la primera vez que lo vemos. Es un foco pequeño, sin embargo es uno de corriente alterna. A través del común del relevador pasa hacia una de las terminales del foco, mientras que el normalmente abierto pasa por uno de los extremos de la fuente de la corriente alterna, y vemos que el otro pasa directo al foco. Este simplemente se cierra en cuanto presionamos el botón, haciendo que el foco prenda. Ya lo hemos visto antes y es el mismo principio. La tierra va conectada al común de nuestro relevador y se va a juntar con nuestro normalmente abierto, mientras que nuestra terminal positiva va directamente a la fuente. De igual manera, aquí contamos con un motor DC. Este puede accionarse a partir de los 3 volts y puede funcionar hasta los 12 volts. Vamos a trabajarlo igualmente con nuestra fuente de 12. También podemos contar con estos módulos de relevadores. Estos pueden ser de uno, como es esta pieza, o podrían ser de inclusive más, podrían ser hasta de 12 piezas, y todos funcionan del mismo modo. Si nos damos cuenta, aquí en el circuito de modo de montaje superficial, contamos con un LED indicador cuando el relevador está encendido, una resistencia de 150 ohmios, un transistor NPN y finalmente un diodo. Estos son los componentes mínimos para accionar un relé. Sin embargo, aquí nosotros lo tenemos de igual manera: nuestro transistor, nuestro LED y nuestro diodo de protección. Igualmente las resistencias pueden variar un poco, sin embargo el principio es el mismo. Igualmente podemos ver que este módulo trabaja a 5 volts. Ahora, sin importar si utilizan una fase de potencia que ustedes mismos hagan o compran alguno de estos módulos de relevador, ahora saben por qué funciona y por qué tienen esos componentes. Entonces, yo espero que este video les haya gustado, les haya servido, y también las fases de potencia no solamente funcionan con los relevadores. Estos es el mismo principio para, con una carga pequeña, activar alguna otra carga más grande. Entonces, más adelante veremos más modelos de relevadores, algo así como nuestro relevador de estado sólido, que ya lo veremos en otro video más especializado. Y bueno, espero les haya gustado. Tengan un bonito día, noche, tarde, mañana, lo que gusten, y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.